La maldición del chango. Hola, gato macabro. Mi nombre es Alberto Sierra, y soy un fiel seguidor de tu canal desde hace años. Jamás pensé que llegaría el día en que me animaría a contar esta experiencia. Lo que voy a relatarte sucedió en 1996, cuando mi familia y yo compramos una casa vieja en Gómez Palacio, Durango. Esa propiedad, situada en una calle polvorienta y poco transitada, me provocó una extraña sensación desde la primera vez que la vi. La fachada lucía descuidada. Aún así, no podíamos comprar algo mejor en ese momento. Al firmar la compraventa, decidimos contratar albañiles y carpinteros para remodelar la vivienda. Era un grupo de hombres de distintas edades que iban de lunes a viernes, y yo les pagaba cada viernes por la tarde, cuando terminaba su jornada. Mi rutina consistía en llegar, revisar los avances y extenderles el cheque o darles el dinero en efectivo. Nunca imaginé que un lugar tan modesto albergaría sucesos tan extraños. El primer viernes de trabajo, llegué alrededor de las 5 de la tarde. Para mi sorpresa, encontré a todos los trabajadores reunidos afuera de la casa. Tenían expresiones de pánico dibujadas en el rostro. En un primer momento, pensé que se trataba de alguna inconformidad laboral, como una huelga o un desacuerdo por la paga. Pero, al preguntarles qué sucedió, el maestro de obra, un hombre de unos 50 años, me miró asustado y me dijo: «Hay un pinche chango en el patio, don. Un animal raro que habla. Nos dijo que nos largáramos, y nos enseñamos los dientes». Al principio pensé que se trataba de una broma muy elaborada. Lo regañé, diciéndole que no inventara historias, y que me enseñara dónde lo había visto. Sin embargo, él se negó a entrar a la casa conmigo. Los demás compañeros también se negaron, algunos incluso retrocedieron unos pasos cuando me dirigí a la puerta. Sentí un poco de temor, pero no quise demostrar miedo y caminé solo al interior. Recorrí cada pasillo, sin encontrar rastro de ninguna criatura. No había nada que indicara la presencia de un animal. Después de unos minutos, salí para decirles a los trabajadores que no había visto nada. Aún así, 2 de ellos reconocieron sus herramientas y se marcharon de inmediato. Otros se quedaron, más por necesidad económica que por valentía. El maestro terminó su labor con rapidez, en apenas 2 semanas, y luego no quiso volver. Algo lo había impresionado de tal forma que prefería perder el posible ingreso a tener que poner un pie en aquella casa otra vez. Con el tiempo, los rumores se extendieron en la colonia. Sinceramente, nunca le di mucha importancia a esas habladurías, aunque confieso que comencé a notar ruidos extraños por las noches. 2 o 3 años después, cuando ya habitábamos la casa, decidí arreglar una pared del patio trasero. Y contraté a un joven albañil para enjarrarla de nuevo. Era un chico tranquilo, de unos 20 años, que llegó puntual una mañana de sábado. Le di instrucciones, y lo dejé trabajando. Cuando volví a eso de las 2 de la tarde, lo encontré temblando afuera, con la cara pálida. No dejaba de mirar hacia la puerta del patio, como si temiera que algo lo persiguiera. «¿Qué pasó?», con la voz quebrada, respondió que había visto un chango que se colgaba de la rama del árbol y le exigía que se largara. Me contó que el animal hablaba con un tono ronco, como si proviniera de un anciano enojado, y que al sonreír mostraba dientes podridos. El chico, muerto de miedo, salió corriendo y no quiso volver jamás. Intenté calmarlo, diciéndole que tal vez estaba muy cansado. De nada sirvió. Se fue. Vivimos en esa casa por 21 años. Mis hijos crecieron ahí, mi esposa decoró el interior con plantas y cuadros, y nunca, en todo ese tiempo, nos topamos directamente con el supuesto chango. Sin embargo, hubo detalles que nos dejaron intranquilos. A veces amanecían objetos fuera de lugar, y escuchábamos risillas detrás de las paredes. En una ocasión, durante la madrugada, escuché algo parecido a un gruñido en mi ventana, pero al asomarme no vi nada. Vecinos que venían de visita decían sentir un ambiente cargado. Uno de ellos, don Benjamín, me comentó que la casa perteneció a una familia que murieron en circunstancias misteriosas. Mencionó que la hija menor se escapó con un hombre de un circo ambulante, quien tenía un simio domesticado. Años después, la historia se confundió con leyendas de apariciones. Nunca pude confirmar si eso era cierto o simple chisme. Lo que sí es innegable es que varios albañiles renunciaron sin acabar su trabajo. Y lo más llamativo es que todos afirmaban ver al mismo ser, un primate siniestro con voz humana, que los espantaba mostrándoles unos dientes siniestros. Aunque nosotros jamás lo vimos, me queda la sensación de que algo se habitaba en ese patio. En 2017, vendimos esa vieja propiedad y nos mudamos a otro estado. Ignoro si los nuevos dueños han experimentado algo similar. A veces me pregunto qué pasaría si, en medio de sus reformas,
Un obrero les cuenta que en el patio apareció un mono extraño exigiéndoles que se fueran. Quizás se rían de él, así como les pasó a los maestros de obra que conocí. En fin, gato macabro, mi relato quizás no sea tan escalofriante como otros que compartes, pero te aseguro que para los que vivimos esa experiencia fue suficientemente perturbadora. Gracias por tomarte el tiempo de leer mi testimonio. Y aunque nunca experimenté de primera mano la visión de ese chango, no dudo que algo rondaba entre las vigas y las sombras del patio. Los perros del kinder. Hola gato macabro y comunidad, les escribo desde El Salvador y a continuación les voy a relatar un suceso que viví cuando iba al kinder. Voy a dar nombres de lugares por si más personas de El Salvador y de mi edad y que iban a ese mismo kinder vivieron lo mismo. Como ya dije, soy de El Salvador, más específicamente de Sensuntepeque que está en el departamento de Cabañas. Siempre he tenido excelente memoria así que recuerdo esto que les voy a contar. Todo bien hasta que nos llevaban al patio de juegos donde habían columpios, toboganes y casas de juego. El caso es que al lado de ese patio de juegos, dividido por una malla de alambre, estaba otro patio de juegos. Pero este estaba abandonado, sus columpios estaban viejos y oxidados, sus toboganes rotos y corroídos por el tiempo. Y sus casas de juego más de lo mismo. Era un contraste que encontraba muy particular. Pues mientras un patio tenía juegos en perfectas condiciones y tenía vida, el otro parecía gris, sin vida, y algunos árboles viejos que daban sombra le daban un aspecto lúgubre y oscuro. La primera vez que noté algo extraño fue una mañana en que jugaba a las carreras con mis compañeros. De pronto, me detuve a tomar aire y vi, a lo lejos, que en los columpios del patio abandonado se mecían dos perros. Sí, dos perros de tamaño mediano, de pelaje sucio y aspecto triste. No ladraban, simplemente se balanceaban suave, casi sin hacer ruido. Yo nunca había visto nada parecido, me quedé atónita. Al día siguiente, me acerqué a la malla de alambre cuando me tocaba el recreo. Tenía curiosidad por esos perros. Desde mi lado, estiré el brazo y dije con voz baja: «Hola, perritos». Los perros seguían moviéndose, con la mirada perdida, como si no me vieran. Uno parecía tener un parche blanco en el ojo, el otro tenía cicatrices en el hocico. Noté que sus colas no se movían ni un poco, como si no tuvieran alegría. Esa escena continuó durante varios días. A veces, cuando llegábamos al recreo, ya los veía ahí, sobre los mismos columpios, balanceándose lentamente. Otras veces no estaban, pero, de pronto, aparecieron sin que nadie los viera entrar. Me hacía muchas preguntas. ¿Cómo pasaban a ese patio si el candado de la puerta estaba cerrado con una gruesa cadena? ¿Serían perros callejeros? ¿Sería algún truco de mi imaginación? Mis compañeros también llegaron a verlos. Algunos lanzaban trozos de galleta a través de la malla, intentando llamar su atención, pero los perros nunca se acercaban ni bajaban de los columpios. A veces respondían con un gemido suave, casi un lamento, o giraban sus cabezas para mirarnos con ojos humanos. Un día, decidimos llamar a la maestra. «Profe, mire, esos perritos están solos allá. ¿Podemos darles agua o algo de comer?» Ella se quedó mirando el patio vacío y, con voz seria, nos dijo: «No hay ningún perro ahí, niños. Quizás se confundieron. Ese lugar está abandonado y es peligroso. Por favor, no se acerquen tanto a la malla». Pero nosotros los vimos claramente. Incluso algunos valientes tocaban la reja con la punta de los dedos, para que los perros voltearan, y ellos sí volteaban, como si entendieran nuestro saludo. A pesar de la advertencia de la maestra, seguíamos fascinados con esos dos perros. Pasaron las semanas y la intriga creció. Una tarde, al finalizar las clases, mis primos y yo vimos a los perros meciéndose de nuevo. Decidimos quedarnos un poco más, escondidos tras un arbusto cercano, para ver si lograban salir o si alguien los reconocía. Nada, los perros permanecían en los columpios. De pronto, un golpe de aire sacudió el patio, las ramas se movieron violentamente y nos tapamos los ojos por un segundo. Cuando los abrimos, los perros ya no estaban. Corrimos hacia la malla, revisamos cada rincón del patio. Lo único que quedaba era el rechinar de los columpios, que seguían balanceándose, como si un momento antes dos cuerpos hubieran estado sentados allí. Años después, al reencontrarme con una de mis antiguas maestras, le pregunté por esos perros. La viejita, con mirada sorprendida, me confesó que jamás vio animales dentro de ese patio. Agrega que, sin embargo, varios niños a lo largo de los años hablaban de ellos, e incluso describían su aspecto de forma muy parecida a lo que yo recordaba. Ella siempre pensó que quizás solo era la imaginación de niños que jugaban o inventaban historias. Sin embargo,
Para mí y para mis compañeros, aquellos perros eran tan reales como el óxido en los columpios. Aún puedo cerrar los ojos y recordar cómo, balanceándose con aquella indiferencia, parecían formar parte de un misterio que ningún adulto logró comprender. Quizás los dos perros eran espíritus de una época pasada, quizás solo era la personificación de nuestra curiosidad infantil. El caballo que no quería ir al veterinario. Hola gato macabro. Me llamo Luis Alberto, y te escribo porque algo muy extraño me pasó hace poco. Sé que en tu canal hablan de animales que hacen cosas que no deberían hacer. Pues esto me pasó a mí. Y todavía no entiendo qué fue exactamente lo que vi. Ni siquiera estoy seguro de poder explicarlo bien, pero aquí va. Trabajo en un rancho que está un poco retirado del pueblo. Nos dedicamos a criar caballos de carreras. Nunca me gustaron mucho los animales, pero necesitaba el dinero. Y ahí me quedé. Llevo poco menos de 2 años cuidando caballos. Y jamás había visto algo como lo que ocurrió la semana pasada. Era viernes en la tarde. Y nos encargaron llevar un caballo llamado Trueno al veterinario del pueblo vecino. Este caballo ya tenía fama de extraño entre los compañeros, porque nunca se dejaba tocar por nadie. Y sus ojos eran raros. Algunos decían que estaba embrujado. Pero yo no creía esas tonterías. Cuando nos dijeron que teníamos que llevarlo en la camioneta especial para caballos, sentí algo raro. Un mal presentimiento. Y no sabía por qué. Pero el trabajo es trabajo y no dije nada. Mi compañero David me ayudó a subirlo. Al principio el caballo parecía normal. Y subió sin problemas, pero cuando cerramos la puerta del remolque, empezó a relinchar desesperado. Golpeaba las paredes metálicas con tanta fuerza que parecía que se iba a romper las patas. David me miró serio. Y dijo que mejor me apurara porque ya iba a anochecer. Él sabía que no me gustaba conducir solo de noche. Subimos al vehículo y arrancamos rumbo al pueblo vecino donde estaba el veterinario. El trayecto era de aproximadamente 1 hora. Pero nos retrasamos por culpa de una tormenta repentina. La lluvia comenzó muy suave, pero pronto se hizo tan intensa que apenas podía ver el camino. David comenzó a decir cosas extrañas. Decía que sentía que alguien nos miraba desde la caja del caballo, pero no hice mucho caso porque pensé que era por el ruido del agua. Intenté ignorarlo. Pero después de un rato también empecé a escuchar golpes desde atrás. Eran golpes extraños en las paredes metálicas. ¿Qué está haciendo ese animal?, le pregunté preocupado a David. Él volteó hacia atrás y contestó con una voz temblorosa: no sé, pero no me gusta para nada ese sonido. Me puse nervioso, pero intenté calmarme pensando que pronto llegaríamos. Los golpes en el interior del remolque eran tan fuertes que tuve miedo de que el caballo pudiera salir y provocar un accidente. Reduje un poco la velocidad para evitar riesgos. Pero de pronto los golpes pararon por completo. El silencio fue peor. David me miró con ojos asustados. ¿Crees que se calmó?, me dijo. Iba a responderle, pero de repente escuchamos otro ruido más horrible aún. Era como una risa. Una risa que venía desde atrás. Me quedé congelado. Una risa humana. No podía ser un animal. ¿Escuchaste eso? David estaba tan pálido como yo. Sí, le respondí. Acelera. Vámonos rápido de aquí. Le pisé al acelerador sin importar la lluvia. Pero la camioneta empezó a fallar. De repente se detuvo completamente. Quedamos parados justo en medio del bosque. Mi corazón latía rápido. Me sentí atrapado y aterrado, sin saber qué hacer. Bajamos para revisar lo que pasaba. Pero la camioneta no daba señales de funcionar. Decidimos que teníamos que abrir la puerta trasera para ver al caballo. Lo hicimos lentamente y al abrir vimos algo que jamás podré olvidar. Ahí estaba ese animal, mirándonos fijamente con los ojos más negros que había visto en mi vida. Pero lo peor no era eso. El caballo nos estaba mirando fijamente. Sus dientes estaban visibles en una sonrisa. Sí, gato macabro. No me lo invento. Te juro por mi vida que ese caballo nos estaba sonriendo. Saqué el teléfono instintivamente y tomé una foto rápida antes de retroceder. David gritó aterrado. Ese caballo está maldito, Luis. Cierra eso, por favor. Intenté cerrar, pero la puerta se quedó atorada. La sonrisa del caballo se hizo más amplia. Sus dientes eran enormes, amarillos, llenos de saliva. Parecían humanos. Entonces el caballo empezó a reírse de nuevo. Una carcajada escalofriante, humana, burlona. Retrocedí unos pasos aterrado y caí al suelo. David intentaba desesperadamente cerrar la puerta, pero no podía. El caballo bajó de la camioneta. Su sonrisa seguía ahí,
Me miraba fijamente con ojos que no parecían los de un animal. Caminaba lento y hacia nosotros. David corrió a esconderse entre los árboles. Me quedé paralizado. El caballo avanzó lentamente hasta quedar frente a mí. Sentí su aliento caliente sobre mi cara. Entonces hizo algo aún más horrible. Habló. Dijo con voz ronca, pero perfectamente humana. No quiero ir al veterinario. Grité con todas mis fuerzas. Y corrí hacia el bosque. Busqué a David pero no lo encontré por ningún lado. Estaba completamente solo en medio del bosque lluvioso. Corrí desesperadamente. Sentía que ese caballo me seguía aunque no volteaba. Finalmente llegué a una casa abandonada cerca del camino. Y me escondí ahí. Pasé la noche entera temblando de miedo, escuchando el sonido de los cascos acercándose y alejándose una y otra vez. Esperé hasta que amaneció. Cuando salió el sol salí a la carretera. Encontré la camioneta en el mismo lugar, pero del caballo ni rastro. Horas después aparecieron mis compañeros buscándonos. David estaba en trance. No podía hablar. Nos llevaron al hospital y después de algunos días él renunció al trabajo. Yo estoy pensando en hacer lo mismo. Hace poco revisé la foto que tomé con el teléfono. Lo que vi me dejó frío. En la imagen se ve claramente al caballo. Su rostro estirado en esa sonrisa inhumana y macabra. Te envío la foto, gato macabro, porque necesito saber que no estoy loco. Gracias por escucharme. El rancho de los gatos. Hola, gato macabro. Mi nombre es Carlos Hernández. Y soy un fiel seguidor de tu canal desde hace años. Siempre me han fascinado las historias de terror que compartes, pero nunca imaginé que algún día tendría una propia para contarte. Lo que voy a relatar sucedió hace unos meses en Catemaco, Veracruz, un lugar conocido por sus historias de brujería y magia negra. Todo comenzó cuando mis amigos y yo nos enteramos de la existencia de un rancho abandonado a las afueras de Catemaco, del que se decía que estaba embrujado. Vivimos cerca, en Santiago Tuxtla, y más de una vez habíamos escuchado relatos aterradores. La fama de ese sitio era tal, que la gente del pueblo evitaba acercarse. Aún así, nuestra curiosidad nos superó. Como buenos aficionados a lo sobrenatural, decidimos que iríamos a ver si las historias eran reales, o tan solo rumores para espantar a los visitantes. Esa noche partimos en 2 automóviles hacia el rancho, sin más compañía que nuestras linternas, cámaras y un par de teléfonos con la batería bien cargada. A pesar de la emoción inicial, conforme nos acercábamos sentíamos que el ambiente se volvía más denso. Llegamos al rancho alrededor de las 11 de la noche. La fachada del rancho estaba deteriorada por el tiempo, con ventanas rotas y la puerta principal colgando. El interior estaba peor de lo que imaginábamos. Los muebles rotos y las telarañas. Aún así, no vimos nada demasiado extraño en un primer momento, salvo un par de grafitis en las paredes, pintados con tinta roja, que parecían símbolos extraños. Nadie dijo nada al respecto, pero noté que Elisa se veía asustada. Nos internamos en un pasillo oscuro que conducía a la parte trasera de la casa. Podíamos escuchar el goteo del agua que se filtraba por el techo. Al entrar, el aire se sentía pesado. Recorrimos las habitaciones en silencio, iluminando con nuestras lámparas. No encontramos nada fuera de lo común. Fue entonces que llegamos a una especie de salón principal. No había puertas, solo un amplio espacio con el suelo cubierto de polvo y manchas de humedad en las esquinas. En medio, para nuestra sorpresa, había una vela encendida. Alrededor se hallaban varios gatos. No eran 2 o 3, sino al menos 8, distribuidos en un círculo perfecto, como si formaran parte de un rito clandestino. Estaban muy quietos, y lo más perturbador era que emitían un sonido peculiar, algo parecido a un rezo grave, o una especie de cántico en otro idioma. Uno de mis amigos, Javier, intentó acercarse para grabar con su teléfono, pero en cuanto dio un paso adelante, los gatos giraron sus cabezas y nos miraron fijamente. Sus ojos brillaban de forma amenazante, y el cántico se detuvo abruptamente. Ninguno se atrevía a moverse. Fue Elisa quien reaccionó primero, susurrando que debíamos salir de ahí cuanto antes. El pánico se apoderó de nosotros, y sin pensarlo 2 veces, salimos corriendo de la casa. Mientras huíamos por el camino de regreso, escuchamos un zumbido detrás de nosotros. Al voltear, vimos bolas de fuego saliendo del rancho y dirigiéndose hacia nosotros. Las bolas de fuego nos persiguieron varios metros. El calor que despedían era sofocante, y a medida que corríamos, sentíamos en la nuca la presencia de esas llamas.
Fue solo cuando atravesamos la verja oxidada que pareció detenerse la persecución. Hugo se quejaba de un ardor en la espalda. Al revisarlo, descubrimos varias marcas rojas, como si hubiera sido rozado por el fuego. No nos lo podíamos explicar, pues ninguno recordaba que se hubiera caído. Tras recuperarnos un poco, decidimos que lo mejor era marcharnos. El camino de regreso a Santiago Tuxtlas se sintió interminable, pues no dejábamos de voltear a nuestro alrededor con el temor de que alguna de esas bolas de fuego reapareciera. Esa noche dormimos muy mal, inquietos y agobiados por lo vivido. A la mañana siguiente, con algo más de calma, acudimos a la policía local para explicar lo que había sucedido. Pensábamos que se burlarían, pero al contrario, nos escucharon con seriedad. No éramos los primeros en narrar sucesos extraños en ese rancho. Más personas se habían quejado. Pasaron un par de semanas, y las autoridades decidieron incendiar el rancho de manera controlada. Lo impactante fue lo que descubrieron los bomberos tras apagar las llamas. Entre las ruinas humeantes, se encontraron restos de velas negras, pentagramas dibujados y, lo más siniestro, el cuerpo momificado de un infante. Este descubrimiento confirmó nuestras peores sospechas: el rancho había sido utilizado para rituales oscuros, y posiblemente los gatos que vimos eran entidades sobrenaturales. Desde entonces, ninguno de nosotros ha vuelto a Catemaco, y cada vez que recordamos lo sucedido, un escalofrío recorre nuestras espaldas. Espero que esta experiencia sirva de advertencia para aquellos que, como nosotros, buscan desafiar lo desconocido sin medir las consecuencias. Gracias por escuchar mi historia, Gato Macabro. El perro que mece la cuna. Les quiero contar una leyenda que se repite una y otra vez en el lugar donde vivo. Esta leyenda ya ha salido en otros canales de miedo, pero yo tengo 3 anécdotas más. Yucatán es tierra de historias antiguas, de aluches que cuidan el monte, brujas que vuelan en las noches y animales que, dicen algunos, pueden hablar cuando menos te lo esperas. Crecí escuchando relatos sobre estos seres, y siempre me parecieron fascinantes. Sin embargo, hay una leyenda en particular que casi todos conocemos, la del perro que mece la cuna. Dicen que hace muchos años vivía en un pueblito una mujer llamada Teresa. Ella era madre soltera de una niña casi recién nacida, y cuidaba también de un perro flaco y algo viejo. Tenía que hacerse cargo de todos los quehaceres, desde lavar la ropa en el río, hasta conseguir agua del pozo. Esa rutina la tenía agotada, y su carácter se fue amargando con el paso de los días. Lo peor es que, cada vez que se frustraba, desquitaba su coraje con el perro, gritándole que en vez de estar echado, debió ayudarla, aunque fuera cuidando a la niña, para que no llorara tanto. La madre de Teresa, que era muy creyente en las historias de brujería y nahuales, le advertía siempre: no le grites al perro ni le pidas cosas que no le corresponden. Hay animales que entienden más de lo que crees, y podrías llevarte un susto. Pero Teresa ignoraba aquellas palabras. Una mañana, la niña lloraba a todo pulmón, y Teresa debía correr hasta el pozo por agua. Estaba harta de los berridos, así que antes de salir, le gritó al perro: ya ponte a hacer algo, inútil. Mece a la niña, a ver si se calma. Salió apresurada, maldiciendo su suerte. Solo se tardó 10 minutos, pero al volver a la casa notó algo raro. Desde fuera se escuchaba a la niña llorar, pero también se oía una voz grave, como de hombre, entonando una canción. El corazón de Teresa casi se le sale por la boca del miedo. Con pasos temblorosos, abrió la puerta, y lo que vio la dejó sin vida. Literalmente. El perro estaba de pie sobre 2 patas, con las delanteras apoyadas en la hamaca donde la niña descansaba. Balanceaba la cuna con cuidado mientras tarareaba: Duérmete, niño, duérmete ya. Viene el diablo y te llevará. Era una escena siniestra. La voz ronca salía de aquel animal. Al darse cuenta de la presencia de Teresa, giró lentamente la cabeza. Sus labios formaron algo parecido a una sonrisa, y dejó caer las patas al suelo. El terror se apoderó de Teresa. Sintió un nudo en el pecho, las piernas se le doblaron y no pudo emitir sonido alguno. Dicen que en ese instante sufrió un infarto fulminante. Las versiones varían. Algunos vecinos juran que vieron al perro salir corriendo en 2 patas rumbo al monte, perdiéndose en la oscuridad. Otros dicen que cuando llegaron para socorrer a Teresa, el animal parecía estar dormido, tirado bajo la hamaca, como si nada hubiera pasado. No obstante, esta no es la única historia de perros que hablan en Yucatán.
Mi abuelo me contó que en su pueblo pasó algo parecido. Una mujer que vivía sola con su bebé tenía un perro viejo y gruñón. Un día, el bebé dejó de llorar misteriosamente. La mujer, confundida, se asomó a su cuarto y vio la cuna meciéndose sola. El perro estaba junto a ella, de pie, con las patas delanteras apoyadas en el borde, moviéndolas suavemente. No cantaba, pero sí murmuraba algo entre los dientes. La mujer gritó, y el perro simplemente saltó por la ventana y desapareció. Desde entonces, se dice que, si le pides a un perro algo que no debería hacer, puede que un día lo haga. Pero no como quisieras. También mi abuela, cuando era niña, asegura haber visto cómo, en medio de la noche, un perro se acercó a la puerta de su casa. Y habló con voz humana, pidiéndole agua. Lo que sigue es aún más aterrador, gato macabro. Mi padrastro, por otro lado, una vez caminaba de noche por el monte cuando escuchaba el llanto de un bebé. Buscó con la linterna. Y vio a un perro parado en dos patas, sujetando un pequeño bulto en sus brazos. Él gritó. Pero antes de que el perro se fuera corriendo, le susurró. Shh, que ya se durmió. Desde entonces, jura que nunca ha vuelto a caminar de noche solo. Gato macabro, no sé si todo esto es real o no, pero aquí en Yucatán se cree que los perros pueden hablar. Estas historias, tan arraigadas en mi tierra, me ponen a pensar en lo paranormal, sobre todo porque tengo perros en casa. A veces, cuando la noche está en silencio, y mis mascotas se me quedan viendo, no puedo evitar sentir angustia y miedo. ¿Será que realmente entienden todo lo que decimos? En Yucatán, al final, nunca se sabe. El perro en el bosque. Hola, gato macabro. Soy un gran seguidor de tus historias y, esta vez, me gustaría compartirte algo que me sucedió hace apenas unos meses. Sigo con el corazón encogido. Y no sé si alguien más se atrevería a hablar de esto, pero aquí va. Resulta que, después de una serie de incendios forestales en mi ciudad, me uní a un grupo de voluntarios para reforestar los bosques dañados. Todos los fines de semana tomábamos un autobús que nos dejaba a cierta distancia, y desde ahí caminábamos a zonas devastadas por el fuego para plantar nuevos árboles. La tarea era dura, pero nos motivaba la idea de devolverle vida al bosque. Una tarde, nos dirigimos a un sitio particularmente remoto. Nadie vivía cerca, y la zona parecía un paraje fantasma. El calor del día comenzaba a ceder, y mientras hundíamos las últimas plantas en la tierra, nos percatamos de que ya eran cerca de las 6 de la tarde. El sol empezaba a esconderse. Decidimos terminar rápido para no quedarnos hasta muy entrada la noche, porque regresar sería más difícil. Y el autobús no esperaría mucho. Justo cuando recogíamos nuestras herramientas, escuchamos un ladrido en la distancia. Lo extraño fue que sonaba apagado, como un gemido de un animal herido. Nos sorprendió, porque estábamos en medio de la nada, sin ranchos ni casas cercanas. Impulsados por la curiosidad, decidimos investigar. Caminamos algunos minutos, apartando ramas quemadas, hasta que lo vimos, un perro solitario, con el pelaje chamuscado y partes de la piel descubiertas, como si hubiera sufrido graves quemaduras. No sé describirte la impresión que nos causó. Sus ojos reflejaban dolor. Uno de mis amigos, Matías, que suele hacer bromas, estaba más callado que nunca. De pronto, el perro levantó la cabeza y su ladrido se transformó en un sonido, casi humano. Lo que escuchamos a continuación nos paralizó. No se vayan. Primero pensé que era una broma de Matías. Él siempre ha sido el gracioso del grupo. Pero cuando volteé, lo vi pálido, con la boca abierta, mirándome con terror. Fue cuando entendí que ni él ni nadie estaba fingiendo. Al enfocar de nuevo la mirada en el perro, observé que algo en su rostro había cambiado. Una de sus cuencas estaba vacía, y por el hueco parecía salir un humo oscuro, como si siguiera ardiendo por dentro. Sentí como la garganta se me cerraba. Nadie se atrevía a mover un músculo. Entonces, el perro emitió un grito, casi fantasmal, y dio un paso hacia nosotros. No tuvimos que decir nada más, corrimos. El cielo se había oscurecido tan rápido que apenas distinguíamos el camino entre los troncos calcinados. Nos chocábamos con ramas, tropezábamos con raíces y escuchábamos pasos detrás de nosotros, pero no sabíamos si eran nuestros o eran algo más.
Cuando por fin vimos la carretera principal, vimos al resto del grupo esperándonos junto al autobús. Subimos sin pensarlo 2 veces, con el corazón latiendo a 1000. Dentro del autobús, todos nos veíamos entre sí, pálidos y sin habla. Mis compañeros me preguntaban una y otra vez qué había pasado, por qué llegábamos tan tarde, pero yo no lograba decir una oración coherente. Matías, que se sentó a mi lado, solo repetía: el perro habló. El perro habló. Mientras avanzábamos por la carretera, empecé a relajarme, pensando que quizá dejaríamos aquella pesadilla atrás. Pero de pronto, escuché rasguños en el techo del autobús, como si algo se arrastrara. Mis amigos también lo oyeron. Algunos se quedaron paralizados de miedo, otros comenzaron a llorar en silencio. Fue como si, de algún modo, aquella cosa hubiese logrado trepar y viajara con nosotros. El conductor miraba con nerviosismo por el retrovisor, pero no redujo la velocidad. En ese momento, uno de mis compañeros se desmayó del susto. Era evidente que aquello nos había superado por completo. El trayecto se hizo eterno, hasta que llegamos a la ciudad y bajamos, tambaleándonos, sin saber ni qué decir ni qué hacer. Varios nos preguntaron qué sucedía, pero estábamos tan alterados que solo pudimos balbucear algo sobre un perro raro y una voz. Por supuesto, nadie nos creyó. Esa misma noche renuncié al grupo de reforestación. No volví a saber mucho de mis compañeros, salvo que algunos siguieron yendo a los bosques, intentando convencerse de que lo que vimos no era más que un espejismo, causado por el cansancio. Pero cada vez que huelo humo o veo un perro en la calle, no puedo evitar recordar al animal chamuscado y aquella voz inhumana pidiéndonos que nos quedáramos. Desde entonces, no vuelvo a pisar un bosque al anochecer. Y, aunque algunos digan que solo fue una ilusión, yo te juro, gato macabro, que nada en mi vida me había causado tanto terror como ver a ese perro rostizado, con un ojo vacío, articulando palabras. Si decides contar mi historia, tienes mi permiso. Tal vez sirva de advertencia para quienes, por buenas intenciones que tengan, no saben que hay horrores en el monte que el fuego no puede extinguir. Los perros del puente. Hola gato macabro, me encantan tus historias, pero sobre todo, la de perros actuando como humanos. Aquí en mi rancho corre una historia, muy emotiva, pero al mismo tiempo de miedo. Hablan de 4 perros que habitaban cerca de un viejo puente, en un camino polvoriento. Hace 70 años. Ese puente conectaba el rancho principal con las tierras de cultivo. Dicen que aquellos animales tenían un vínculo tan fuerte con el dueño del lugar, que llegaron a dar la vida por él. Y, según algunas versiones, incluso regresaron de la muerte para protegerlo. La relación empieza con don Raimundo, un hombre recio, de bigote espeso y manos curtidas por el trabajo. Era el dueño del rancho más grande en varios kilómetros a la redonda. Tenía caballos, ganado y campos de maíz, pero también un puente de madera levantado sobre un arroyo que, aunque no era muy caudaloso, a veces crecía con las lluvias y se volvía peligroso. Para vigilar aquella zona, don Raimundo cuidaba de 4 perros mestizos, grandes, de pelaje oscuro y orejas puntiagudas que siempre estaban alertas ante cualquier ruido sospechoso. Los perros pasaban el día recostados bajo la sombra, pero al caer la noche se movían en manada, atentos a cualquier persona que osara cruzar el puente sin permiso. Don Raimundo les dejaba agua y comida, y ellos, a cambio, mantenían a raya a ladrones, bandidos o hasta coyotes que rondaban en busca de animales. Según la gente de la región, los 4 perros parecían más guardianes celestiales que simples criaturas mortales. Cierta noche, cuando la luna apenas asomaba tras los cerros, don Raimundo emprendió el camino de regreso al rancho, montado en su caballo. Venía de cerrar un trato en el pueblo vecino y, aunque ya era tarde, quería llegar a casa para descansar. A medida que avanzaba, el trote del caballo resonaba en la soledad del camino, y la única luz que lo guiaba era la de un viejo quinqué que traía colgando de la montura. Cuenta el propio don Raimundo. O eso se repetía de boca en boca, que en cuanto se acercó al puente, notó algo inquietante en la oscuridad. En lugar de recibirlo con el típico meneo de cola y los ladridos de alegría, los perros comenzaron a gruñir. Pero no fue un gruñido normal, sino algo que se sintió casi como una advertencia. De pronto, dice la historia, los perros empezaron a vocalizar con un tono tan claro que don Raimundo pensó que el diablo mismo le hablaba. No, viejo. Te van a matar. Te van a matar. Desconcertado, con el corazón palpitándole en los oídos, don Raimundo jaló las riendas de su caballo y se detuvo en seco. No entendía qué pasaba ni cómo era posible que los perros hablaran. Presa del pánico,
dio media vuelta y cabalgó de regreso al pueblo. Fue directo a la iglesia, despertando a gritos al padre Agustín para contarle lo ocurrido. El cura, al principio, creyó que don Raimundo deliraba por el cansancio del alcohol, pero algo en la expresión desesperada del ranchero le hizo prestarle más atención. Finalmente, le recomendó que no volviera solo esa noche. Si Dios te está mandando esta señal, escúchala, le dijo el padre Agustín. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se asomaba por el horizonte, don Raimundo y el sacerdote fueron juntos hasta el puente para investigar. A mitad del camino, la imagen que encontraron los dejaron mudos del horror. Los 4 perros estaban tirados en la tierra, a unos metros de donde comenzaba el viejo cruce, con el pelaje manchado de sangre. Habían sido acribillados a balazos, sin que nadie hubiera escuchado un solo disparo durante la noche. A partir de ahí, la leyenda dio vueltas por todo el rancho. Unos decían que en esa noche fatídica, había un grupo de bandidos. Esperaban a don Raimundo, para emboscarlo y quitarle la vida, quizás por envidia, o por dinero. Otros juraban que los perros ya les habían quitado la vida, y que volvieron del más allá solo para salvar a su amo. Fuera como fuese, la historia cuenta que, al gritarle, "te van a matar", los animales tomaron el lugar de don Raimundo, recibiendo los disparos destinados a él. Algunas personas dicen que, algunas noches al año, es posible escuchar un tenue ladrido cerca del puente, como si aún lo custodiaran. Otros aseguran que, si uno pasa altas horas, puede ver ojos brillantes en la oscuridad que lo siguen hasta cruzar el arroyo. Sea cual sea la verdad, la historia de los perros que dieron la vida por su dueño sigue viva en este rancho. Desde entonces, el puente es un lugar donde muchos evitan pasar de noche. El perro que enfrentó al demonio. Buenas noches, comunidad macabra. Yo soy de Campeche. Hay una leyenda de un perro que enfrentó al demonio por defender a la hija de su dueño. De hecho existe la casa de la leyenda, con la estatua del perro en el techo. La leyenda dice esto. Corría el siglo XVI, cuando Campeche se hallaba aún en proceso de consolidarse como un importante puerto novohispano. La ciudad estaba rodeada de espesas selvas y protegida por fuertes murallas que aún no lucían su estructura definitiva. Era un tiempo de contrastes, conquistadores recién llegados, comerciantes que iban y venían, e indígenas que conservaban sus antiguas tradiciones, mezclando creencias y temores. En ese contexto habitaba un hombre llamado Tristán, acaudalado y de ideas polémicas para la época, pues se declaraba abiertamente ateo. Su familia estaba compuesta por su esposa, cuyo nombre nadie recuerda, y su hija, la pequeña Ofelia. También vivía con ellos un perro llamado Márquez. Márquez no era un perro de raza fina. Se decía que había aparecido una tarde en la puerta de la casa, flaco y cubierto de polvo. Tristán, a pesar de su dureza, sintió simpatía por el perro, y decidió quedárselo. Con el tiempo, Márquez se convirtió en el guardián de la vivienda, un vigilante silencioso y leal que seguía a la pequeña Ofelia a todas partes. Ella jugaba con él en el gran patio interior, y el perro parecía fascinado con su risa. Para la familia, Márquez se volvió parte vital de su vida cotidiana. Una noche, Tristán se despertó sobresaltado por los ladridos furiosos de Márquez. Acostumbrado a la calma en su hogar, pensó que quizá un ladrón se había adentrado en el patio. Tomó su vieja escopeta y corrió a buscar al perro. Lo encontró junto a los arbustos del jardín, ladrando con fiereza a una sombra que saltó la barda hacia la calle. Tristán solo alcanzó a ver una figura encorvada, que se perdió en la penumbra. Supuso que se trataba de un perro callejero u otro animal, y regresó a dormir sin más preocupaciones. Al día siguiente, cuando ya todos en la casa se habían ido a la cama, los ladridos de Márquez sonaron de nuevo, esta vez más agresivos. Tristán, lleno de fastidio, se levantó una vez más, pero esta vez no estaba solo. Su esposa, asustada por los ruidos, también se incorporó y, al ver que Ofelia no estaba en su habitación, ambos entraron en pánico. Con el corazón en un puño, siguieron el eco de los ladridos hasta un rincón del patio donde se encontraron con una escena aterradora. Márquez se hallaba en posición de ataque, cubierto de sangre y gruñendo a un ser gigantesco y deforme, que parecía más una bestia del infierno que una criatura de este mundo. La pequeña Ofelia estaba detrás del perro, aferrada a la pared, temblando de terror. El monstruo tenía una apariencia aterradora, su piel era negra, los ojos amarillos, y tenía un olor asqueroso. Márquez, a pesar de las heridas en el lomo, seguía enfrentándolo sin retroceder ni un paso. Al ver a la esposa de Tristán hacer un rezo desesperado, la criatura soltó un chillido rabioso.
y retrocedió unos metros. El rezo pareció herirlo, como si de un hierro el rojo vivo se tratase, y se perdió en la penumbra. Ofelia sobrevivió al ataque, pero Márquez había sufrido mordiscos y zarpazos profundos. Era evidente que había luchado con todas sus fuerzas para proteger a la niña. Durante los siguientes días, la familia hizo todo lo posible por curar sus heridas, desde ungüentos preparados por curanderos hasta medicina traída por el médico local. Sin embargo, Márquez no resistió. Desfalleció al cabo de una semana, rodeado de los llantos de Ofelia y la impotencia de Tristán. El perro que había llegado un día a la puerta, hambriento y solitario, partía ahora como un héroe inmortal. Aquella experiencia transformó por completo a Tristán. De ser un ateo convencido, pasó a convertirse en un hombre profundamente agradecido con la protección divina que acudió en respuesta a los rezos de su esposa. También se dio cuenta de que su perro, Márquez, había demostrado una lealtad y un amor tan grandes que no dudó en enfrentarse a una criatura demoníaca para salvar a Ofelia. Como muestra de eterna gratitud, mandó construir una estatua con la figura de Márquez en la azotea de su casa. La obra quedó tallada en piedra y levantada sobre un pedestal, de modo que cualquiera que pasara por la calle pudiera ver a aquel valiente guardián. Con el paso de los años, las murallas de Campeche se fortificaron, la ciudad se hizo más próspera y la familia de Tristán dejó este mundo. Sin embargo, la historia del perro que luchó contra el demonio continuó repitiéndose, adornada con detalles que cambiaban según quien la contara. Algunas versiones aseguran que el propio diablo había ido a reclamar el alma de Tristán por su falta de fe, y que Márquez se interpuso en su camino. Otras dicen que fue un brujo que adoptó forma monstruosa para raptar a la niña, pero que huyó ante la oración ferviente de la madre. Sea cual sea la verdad, el legado de Márquez permanece tan sólido como la estatua de piedra que vigila desde el tejado. Si algún día visitas Campeche y preguntas por la casa de la leyenda, tal vez te señalen una construcción antigua en el centro histórico. Ahí, en lo alto, divisarás un perro tallado con sorprendente realismo, como si estuviera listo para saltar y volver a proteger a su familia. El caballo del abuelo. Desde que era un niño, escuché historias sobre la vieja finca de mi familia, un terreno extenso. Allí crecieron mi padre y mi abuelo antes de él, ambos dedicados a la crianza de caballos y al cultivo de trigo. Cuando mi padre murió, la finca quedó abandonada, nadie quiso ocuparse de las tierras ni de los animales. Un único caballo permaneció en los establos, alimentado esporádicamente por un vecino. Su nombre era Sombra, un imponente corcel negro que, según recuerdo, siempre tuvo una mirada casi humana. Un día recibí una carta del abogado de la familia, la finca era ahora mía. Al parecer, no quedaba nadie más en condiciones de reclamarla o de mantenerla. Decidí que lo mejor era viajar a aquel lugar para inspeccionar el terreno, evaluar si valía la pena venderlo o, quizá, restaurarlo. Llegué al atardecer, después de un largo trayecto en coche. El portón principal estaba en mal estado. El aire tenía un olor a humedad a paja rancia. Avancé hasta la casa principal, una estructura de madera con el techo a punto de hundirse. Dentro, las habitaciones estaban cubiertas de polvo, y en las paredes se veían viejas fotografías familiares. Reconocí a mi abuelo sujetando las riendas de un caballo idéntico a Sombra. Al observar aquella imagen, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí como si me estuvieran mirando a mí. El establo estaba a unos metros de la casa, con las puertas de madera a medio caer. Al acercarme, el tejado tenía agujeros, y las paredes estaban comidas por la humedad. Empujé la puerta con cuidado, y un rechinido me hizo estremecer. Adentro, el olor era penetrante, mezcla de heno fermentado y tierra mojada. Entonces lo vi, Sombra estaba ahí, quieto, con la mirada clavada en mí, como si hubiera estado esperando mi llegada. Su mirada era oscura, profunda, y tuve la extraña certeza de que sabía exactamente quién era yo. Recordé las historias que mi padre contaba sobre su inteligencia y cómo se quedaba quieto, observando, hasta que uno sentía un temblor en las entrañas. Me acerqué para pasar la mano por su lomo, y noté que estaba sorprendentemente bien cuidado. Quizá el vecino que lo alimentaba lo había aseado de vez en cuando, aunque el pelaje se veía sin brillo. Decidí quedarme en la casa principal para pasar la noche. El plan era revisar la propiedad al día siguiente con la luz del sol y contactar a un agente inmobiliario. Sin embargo, en cuanto cayó la noche, los problemas empezaron. El viento soplaba con tanta fuerza que los árboles arañaban las ventanas. Intenté dormir en un viejo colchón que encontré, cubierto por sábanas casi desintegradas, pero no pasaron ni 2 horas cuando me despertó un sonido extraño.
Era un murmullo suave. Me incorporé, desconcertado, y afiné el oído para identificar de dónde provenía. Parecía venir del exterior, tal vez del establo. Recordaba, vagamente, historias que mi abuelo contaba sobre caballos que, en ciertas noches, parecían emitir sonidos que no correspondían a un relincho. Tomé una linterna, más por instinto que por valentía, y salí. Cuando estuve lo bastante cerca del establo, aquel murmullo sonaba como una melodía. Apunté la linterna a través de las rendijas de la puerta y vi a Sombra de espaldas. Su cabeza estaba alzada hacia el techo, y de su boca salía un sonido largo, como un canto. No podía creerlo, los relatos que había escuchado de niño cobraban vida ante mis ojos. Sombra parecía tararear una canción sin letra, un susurro ronco. Pensé en dar la vuelta, huir y encerrarme en la casa, pero la curiosidad me empujó a quedarme allí, observando. El caballo se dio cuenta de mi presencia y dejó de cantar. Al instante giró la cabeza, y dio un paso hacia mí. Me alejé, cerrando la puerta y echando el viejo cerrojo. Corrí de regreso a la casa, respirando con dificultad, como si hubiera escapado de un peligro mortal. Esa noche apenas logré dormir, tuve pesadillas en las que veía Sombra que cantaba con voz humana. A la mañana siguiente, cuando los rayos de sol iluminaron la finca, todo parecía más normal. Decidí revisar el desván de la casa en busca de documentos. Esa misma tarde, me armé de valor y volví al establo con la intención de examinar a Sombra a plena luz del día. Él estaba quieto, lo observé detenidamente, sin notar nada anormal, salvo la sensación, constante, de que me miraba con demasiada inteligencia. Pasé el resto del día reparando las ventanas rotas y limpiando parte de los escombros que había en la casa, pero cuando cayó la noche, entonces comenzó un susurro suave al principio, casi imperceptible, que fue creciendo hasta convertirse en una melodía. Mis manos empezaron a temblar, salí al porche, linterna en mano, y me encontré de nuevo con aquel sonido, un canto prolongado, grave. Con cada paso que daba hacia el establo, sentía una opresión más fuerte en el corazón, como si algo me gritara que no entrara. Pero la curiosidad y el horror me empujaron a seguir. En cuanto abrí la puerta, el sonido se cortó en seco. Sombra estaba de pie, rodeado de oscuridad, y giró la cabeza para mirarme con esos ojos inhumanos. Tuve la impresión de que su boca seguía abierta, como si hubiera sido sorprendido en mitad de una frase. Avancé con cautela. De pronto, Sombra inclinó la cabeza hacia mí y emitió un sonido, como un murmullo. Fue tan espeluznante que sentí las piernas flojas, el cuerpo paralizado. Intenté retroceder, pero tropecé con un balde viejo y caí de espaldas, golpeándome la cabeza contra el suelo. Quedé a oscuras, con un dolor lacerante en el cráneo. Entonces percibí un calor repentino cerca de mi rostro. Entreabrí los ojos y me di cuenta de que Sombra me estaba oliendo, su aliento tibio chocando contra mi piel. No me atreví a moverme, el miedo me había encadenado al piso. En ese instante, escuché un suave tarareo. Con un último esfuerzo, me incorporé de rodillas y logré encender de nuevo la linterna. Cuando la dirigí hacia Sombra, vi algo que me dejó sin habla, su boca, abierta, parecía que intentaba decir algo, el sonido era más propio de un hombre que de un caballo. Durante unos segundos, no supe si estaba alucinando, o si realmente el animal intentaba hablar. Luego, con un parpadeo, la luz se apagó y un grito escapó de mi garganta. Desperté al día siguiente tendido en el suelo, aturdido y con la ropa cubierta de tierra. Me levanté con todo el cuerpo entumecido y comprobé, con un alivio, que Sombra no estaba ahí. Oí relinchos en el campo, a lo lejos, y asumí que se habría escapado, o que vagaba por los alrededores. Me dispuse a abandonar la finca de inmediato. Esa misma tarde, cargué mis pocas pertenencias en el coche y partí sin mirar atrás. Mientras conducía por el camino polvoriento, juré no volver jamás. La vaca enferma. Hola, gato macabro. Antes que nada, quiero agradecerte por darme la oportunidad de compartir mi historia con tus seguidores. Siempre me han fascinado los relatos de sucesos inexplicables, pero jamás imaginé que terminaría protagonizando uno. Vivo en un pequeño rancho, no muy lejos de la ciudad de León, Guanajuato. Desde niño, ayudé a mi familia con las labores diarias, ordeñar vacas, alimentar gallinas, recoger los huevos al amanecer. Nada fuera de lo habitual. Sin embargo, el año pasado sucedió algo macabro, y hasta la fecha no encuentro una explicación lógica. Todo comenzó con una de nuestras vacas, a la que llamábamos Lucera. El nombre surgía de su blanca mancha en la frente, que brillaba como lucero cuando le daba la luz del sol.
Lucera siempre fue la más fuerte y productiva del corral. Recuerdo que mi papá presumía su leche como la mejor de la región, incluso algunos vecinos venían directamente a comprarla porque decían que tenía un sabor mucho más fresco. Por eso, cuando noté que un día casi no producía nada, me preocupé bastante. Mi padre creyó que tal vez la vaca estaría pasando por un periodo de baja en su ciclo. Al cabo de un par de días, veríamos si se recuperaba. Pero no sucedió. Pasaron las jornadas y Lucera lucía cada vez más cansada. Lo que más me llamaba la atención era su obsesión por la luna. Al principio, yo creía que Lucera simplemente disfrutaba del fresco nocturno. Sin embargo, comencé a notar que se quedaba mirando al cielo durante horas, inmóvil, con una especie de tristeza. A la semana de su cambio repentino, vimos algo más alarmante: su pelaje empezaba a caerse en parches circulares. Mi mamá, muy inquieta, llamó al veterinario de la zona. Cuando él vino, hizo una revisión rápida y dijo que podría tratarse de alguna infección cutánea. Le recetó vitaminas, inyecciones y pomadas para evitar que se le infectara la piel. No obstante, nada parecía funcionar. La vaca seguía empeorando, sin que diéramos con el verdadero origen de su mal. Una noche, me despertó un ruido en el corral. Eran cerca de las 3 de la madrugada, y sentí un presentimiento tan fuerte que me levanté de inmediato. Tomé mi linterna y salí, con la piel erizada por la brisa. Al acercarme, noté que las demás vacas estaban nerviosas, mugiendo y alejándose de Lucera, que permanecía apartada, con la cabeza alzada hacia la luna. Lucera se puso a caminar con torpeza, casi tambaleándose, hasta chocar contra las tablas. Luego se detuvo en seco y se levantó sobre sus patas traseras, emitiendo un sonido que jamás había escuchado en un animal. Era un alarido largo y profundo, como un lamento humano que se mezclaba con mugidos. Sus ojos estaban completamente en blanco, sin rastro de pupila. Parecía un ente carente de voluntad. A duras penas logré gritar para que mi padre viniera a ayudarme. Él llegó con mis tíos y, tras varios intentos, consiguieron sujetar a la vaca. Sin embargo, se resistía con una fuerza. Al amanecer, teníamos a Lucera amarrada en un poste, intentando calmarla. Parecía haber entrado en un estado letárgico, sin fuerzas para levantarse, pero cada tanto movía la cabeza en dirección al cielo, como buscando la luna incluso a plena luz del día. Mi padre decidió que, si seguía así, la llevaríamos con un veterinario más especializado de la ciudad, porque todo lo que habíamos probado resultaba inútil. Pero nada fue tan sencillo. Esa misma tarde, Lucera desapareció. Alguien olvidó revisar con frecuencia el poste en el que estaba atada, y la cuerda apareció rota, como si ella la hubiera desgarrado con los dientes. Por la noche, los perros de la granja estuvieron inquietos, ladrando hacia el cerro. Cuando mis hermanos y yo corrimos a ver qué pasaba, alcanzamos a ver una silueta blanca al fondo del campo. Parecía Lucera, pero se movía de una manera extraña, inclinada hacia adelante, como si sus huesos hubieran cambiado de posición. Corrimos a dar aviso a mi papá y lo seguimos a toda prisa, alumbrando con linternas para no tropezar. La figura se adentró en la zona donde crecen unos mezquites. Los grillos callaron de repente. Cuando por fin la encontramos, estaba de pie junto a un pequeño arroyo seco. Al vernos, levantó la cabeza, y sus ojos en blanco brillaron un segundo con la luz de la linterna. Lanzó otro de esos gritos horribles y se giró con lentitud. Fue imposible contenerla, se escurrió entre los matorrales, y en cuestión de minutos perdimos el rastro. Nunca volvimos a verla cerca de la granja. Durante las siguientes semanas, algunos vecinos aseguraron haber escuchado bramidos extraños por las noches. Un par de peones dijeron haber visto una criatura parecida a una vaca, pero más huesuda, vagando por los caminos. Con el paso del tiempo, mi familia decidió no mencionar más a Lucera. Nos convencimos de que probablemente murió en algún lugar remoto, lejos de la granja. Pero en mi corazón sigo convencido de que esa vaca cargaba con una maldición o se topó con algo que la transformó. Quienes vivimos en el campo somos testigos de que a veces las fuerzas de la naturaleza pueden ser oscuras y misteriosas. Aún hoy, cuando salgo en las noches a vigilar a los animales, no puedo evitar sentir un escalofrío que me recorre la nuca al recordar esos ojos blancos y ese lamento inhumano. Dicen que los animales detectan cosas que los humanos no vemos. Quizá Lucera fue víctima de algo que habitaba en la penumbra. Con esto concluye mi relato, Gato Macabro. Espero que tú y tus seguidores encuentren en mis palabras un recordatorio de lo extraña que puede ser la vida en el campo. No todo es tranquilidad y aire puro. El cordero que aprendió a rezar. Hola Gato Macabro. Te escribo porque lo que viví en mi pueblo.
No sé si alguien más ha experimentado algo similar. Te cuento esto porque necesito que alguien más lo sepa, alguien que entienda sobre estos temas. Mi familia ha sido pastora de ovejas desde hace mucho tiempo. Vivimos en un rancho en las afueras de Tepehuanes, Durango, rodeados de cerros. Siempre me gustó esa vida, la paz del campo, el sonido del viento y la rutina de llevar a pastar al rebaño y traerlo de vuelta al atardecer. Desde niño supe que cuidaría de las ovejas, pues mis abuelos, mis tíos y mi padre se dedicaban a lo mismo. Es un trabajo duro, pero nunca me quejé. Sin embargo, todo cambió al notar que un cordero en particular tenía un comportamiento muy extraño. Era un animal más pequeño que los demás, con ojos oscuros que a veces reflejaban algo perverso. Al principio, pensé que solo era tímido, pues no corría ni actuaba como el resto de las ovejas. Se mantenía apartado, observando a los otros animales desde una distancia prudente. De día, ese detalle no me inquietaba mucho, pero las noches empezaron a volverse cada vez más inquietantes. Una madrugada, al regresar de revisar a los animales, noté huellas que se alejaban del corral. Marcas de pezuñas en un trayecto que conducía hacia el norte de la propiedad. Investigando un poco, descubrí que faltaba un cordero. Cuando llegué al cerro, no lo vi por ninguna parte, pero sí encontré lodo fresco cerca de la antigua capilla en ruinas, esa que lleva cerrada desde mucho antes de que yo naciera. La imagen me pareció curiosa. ¿Qué habría llevado a un cordero a visitar esos muros abandonados? La noche siguiente, decidí quedarme despierto. Me acomodé detrás de un viejo granero, con una linterna apagada, dispuesto a vigilar. Cuando la noche llegó, lo vi, el mismo cordero salía sigilosamente del corral, sin hacer ruido. Y sin alterar a los demás. Se movía como un humano, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Guardando distancia, lo seguí en silencio. Avancé a través de matorrales y maleza, cuidando que no crujieran demasiado las ramas. Aquel animal siguió el mismo rumbo. La vieja capilla, aún conservaban imágenes borrosas de santos y vírgenes. Cuando el cordero llegó, se plantó frente a la puerta con las orejas erguidas. Luego, entró despacio. Me acerqué a la pared externa para espiar por un hueco. Sentía un sudor frío recorriendo mi espalda. Dentro de la capilla, el cordero se detuvo en el centro, junto al altar derrumbado. Entonces ocurrió. El animal se puso de rodillas con una postura asombrosamente precisa, doblando sus patas delanteras como si imitara a alguien en oración. Abrí mucho los ojos, incapaz de comprender. De pronto, escuché un murmullo. Al principio pensé que sería el viento, pero no. Era algo distinto, un sonido brotaba del hocico de aquel cordero. Encendí la linterna con manos temblorosas, iluminando la escena. El cordero emitía un murmullo rítmico, que solo podía describir como una plegaria. Frases que había escuchado vagamente en misa. Domine, miserere nobis, libéranos a malo. Sin pensarlo, di media vuelta, y eché a correr de regreso al rancho. El corazón me latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Entré a la casa, me encerré en mi cuarto y no salí hasta el amanecer. Cuando por fin reuní valor, lo primero que hice fue buscar al cordero entre el rebaño. Pero no estaba ahí. Pregunté a mi padre y a mi tío si sabían algo, pero ellos no notaron nada inusual. Poco después, recorrí cada rincón del terreno, revisé los corrales, la pradera y hasta el río, pero el animal había desaparecido. El día transcurrió con un secreto que no podía contarle a nadie. Tenía miedo de que me tomaran por loco, y temía aún más que el cordero regresara. Al amanecer, tomé coraje y le conté lo sucedido a mi primo, el único de la familia en quien confiaba. Al principio se rió, creyendo que era una broma. Pero vio la angustia en mis ojos, y comprendió que hablaba en serio. Me acompañó esa tarde a la capilla. Juntos exploramos los restos del altar y las paredes cuarteadas. Solo encontramos rastros de lodo, marcas de pezuñas en la tierra suelta y un olor extraño, como a incienso rancio. Tal vez alguien lleva animales aquí para algún ritual, dijo mi primo, intentando encontrar una explicación. Pero su voz sonaba insegura. La semana pasó sin novedad alguna. Yo permanecía en estado de alerta. Cada noche revisaba el corral, rezaba en silencio para no ver al cordero otra vez. Una madrugada, desperté sobresaltado al oír un ruido cerca de la ventana. Me asomé y apenas alcancé a ver una silueta blanca deslizándose entre la penumbra, moviéndose rumbo a los cerros. No quise salir a perseguirla, me quedé paralizado. Al día siguiente, le pedí a mi tío que clausurara esa vieja capilla. No le di detalles, solo le dije que la estructura estaba a punto de colapsar y que podría resultar peligrosa para los animales. Mi tío, que ya era anciano, aceptó colocar unas tablas sobre la entrada. Así, al menos, me consolaba pensando que el acceso quedaría bloqueado para cualquier criatura nocturna. Han pasado varios meses desde aquello, y el cordero nunca regresó.
Aún así, vivo con la certeza de que hay cosas que se ocultan en la oscuridad. Conservo la esperanza de que mi testimonio sirva de advertencia para otros. Si alguna vez ven un animal que no actúa como deberían hacerlo los de su especie, no lo sigan. No traten de comprenderlo. El cerdo que se reía. Hola, gato macabro. Me llamo René Campos y nací en Fresnillo, Zacatecas, donde viví casi toda mi infancia en un rancho bastante apartado de la ciudad. Te escribo para compartirte una experiencia que viví cuando era niño, una historia que hasta el día de hoy me sigue perturbando. En aquel entonces, yo tenía alrededor de 10 años. Y solía pasar mis tardes jugando con mis primos en los patios polvorientos de la casa de mis abuelos. Teníamos pocas distracciones, así que inventábamos juegos con lo que encontrábamos: ramas, piedras, canicas y, por supuesto, los animales de la granja. En ese rancho, mis abuelos criaban gallinas, pavos, conejos y cerdos. Por lo general, los animales se comportaban de forma normal, comían, dormían y nos evitaban si jugábamos demasiado cerca. Sin embargo, entre todos ellos, había un cerdo en particular que desde el primer día nos dio mala espina. Era un animal grande, con manchas oscuras en la espalda. No parecía agresivo, pero tenía algo en la mirada. Una tarde de verano, cuando el calor era insoportable, mis primos y yo buscamos sombra cerca del chiquero. Estábamos sentados en el suelo, bromeando y platicando de cualquier cosa, cuando escuchamos algo extraño, una risa. Al principio pensamos que uno de mis primos estaba imitando a un cerdo, pero nos dimos cuenta de que ninguno de ellos se movía. Esa risa provenía, sin lugar a dudas, de aquel cerdo que nos observaba a través de la cerca de madera. El sonido era ronco, casi asmático, y al mismo tiempo burlón, como si el animal estuviera divirtiéndose. Nos quedamos paralizados. Mi primo más pequeño preguntó si estábamos seguros de que habíamos oído bien, y en ese preciso momento, escuchamos la carcajada de nuevo. Sonaba casi humana pero ronca, como si saliera de un hocico en vez de una boca. Aterrados, corrimos a contárselo a mi abuelo, quien se limitó a mirarnos de forma extraña. Nos dijo que seguramente nos estábamos imaginando cosas, que los cerdos gruñían y chillaban, pero jamás reían. A pesar de su escepticismo, cada vez que mis primos y yo pasábamos cerca del cerdo, oíamos aquella especie de risa. Lo más horrible ocurrió una tarde en que estábamos jugando a las escondidas. Mi prima Nora se ocultó detrás del chiquero y, minutos después, salió corriendo con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas. Nos dijo que el cerdo había dicho su nombre. Mi prima juraba que lo oyó con total claridad, y su reacción de pánico fue tan real que no pudimos dudar de ella. Pasaron algunos días, y empezamos a notar que el cerdo parecía esperarnos. Cuando nos asomábamos a la cerca, él estaba ahí, mirándonos. A veces abría ligeramente el hocico y exhalaba un sonido entre risa y gruñido, repitiendo ocasionalmente nuestros nombres. Era como si se burlara de nuestro miedo. Aquello se volvió insoportable. Cada vez que intentábamos jugar en el patio, aquel animal comenzaba a reír, o susurrar nuestros nombres. Sentíamos el estómago revuelto, como si algo muy malo fuera a pasar. Mi abuelo, al vernos tan asustados, decidió que lo mejor sería vender a ese cerdo. Sin embargo, mi abuela recordó que se acercaba el cumpleaños de uno de mis tíos, y pensó que el cerdo sería perfecto para el banquete. En la familia era común sacrificar un animal para festejar ocasiones especiales, así que acordaron que aquel ejemplar serviría para abastecer a todos los invitados. Con el plan resuelto, mis abuelos pusieron la venta. Esperarían a que llegara el día de la fiesta, para llevarlo al matadero y aprovechar su carne. Llegada la fecha, nos avisaron que llevarían al cerdo a sacrificar. Debíamos quedarnos en casa, pero mis primos y yo no pudimos resistir la curiosidad, así que los seguimos a escondidas hasta el matadero improvisado, situado en la parte trasera de la propiedad. Cuando mi abuelo y otro pariente intentaron arrastrar al cerdo fuera del corral, se escuchó un chillido aterrador. No era un chillido típico de animal asustado, sonaba más bien como el grito de una persona desgarrada por el dolor. Todos se quedaron mudos de asombro. El cerdo se resistía con una fuerza descomunal. De su hocico surgían gruñidos mezclados con lo que jurábamos era el llanto de una persona. Mi abuelo se persignó. Y uno de mis tíos se quedó pálido al oír cómo el cerdo gritaba. Y parecía decir la palabra. No. Era imposible que una bestia pudiera hacer semejantes sonidos. A pesar de esto, entre varios hombres lograron inmovilizarlo. Cuando finalmente lo sacrificaron, un silencio se apoderó de todos los presentes. Nadie se atrevió a mencionar lo que había ocurrido. Esa tarde y parte de la noche,
En casa comenzó la preparación de la carne. Hubo quienes sugirieron que tal vez no era buena idea comerla, pero la mayoría lo tomó como una superstición. La fiesta se realizó a la mañana siguiente. Asistieron familiares y vecinos, y no faltaron la música, el baile y los platillos servidos con la carne del cerdo. Parecía que todo transcurría con normalidad. Sin embargo, al atardecer, la mitad de los invitados empezó a presentar síntomas de malestar. Primero fue un mareo leve, luego un dolor de estómago tan intenso que a algunos les costaba mantenerse en pie. Para la medianoche, casi todos estaban postrados en camas y sofás, con fiebre y escalofríos. Durante 3 días, nadie pudo recuperarse completamente. Ni remedios caseros ni medicinas parecían surtir efecto. Era como si algo se hubiera aferrado a nuestras entrañas. Pasados esos 3 días, poco a poco mejoramos. A pesar de ello, la vibra de la casa cambió para siempre. Todos recordábamos la risa del cerdo, sus gritos imitando a una persona, y la mirada inquietante. Mis abuelos no volvieron a sacrificar animales para las fiestas, atemorizados ante la posibilidad de que algo semejante se repitiera. Incluso vecinos que se enteraron de la historia dejaron de comprar carne de cerdo proveniente de nuestra granja, diciendo que no querían arriesgarse a sufrir esa misma maldición. Con los años, el recuerdo de aquel cerdo se convirtió en una especie de leyenda familiar, una advertencia de que no todos los animales son simples bestias irracionales. Algunos ancianos del lugar decían que podía tratarse de un demonio disfrazado o el espíritu vengativo de una persona atrapada en el cuerpo de un cerdo. Otros creían que era la manifestación de un brujo que merodeaba la región y se divertía atormentando a la gente. Nosotros no sabemos la verdad, solo guardamos el miedo imborrable de esos días. A veces, en reuniones familiares, mis primos y yo recordamos esas carcajadas aterradoras. Y la manera en que el cerdo pronunciaba nuestros nombres, burlándose. Aunque ha pasado mucho tiempo, seguimos sintiendo mucho miedo al pensar en ello. He aprendido a vivir con esa historia, compartiéndola solo con gente que, como tú, disfruta de relatos sobrenaturales o inexplicables. Nunca se sabe cuándo un simple animal de granja puede albergar algo que va más allá de toda lógica humana.